El presidente Andrés Manuel revela nueva información sobre el fraude de Amparo Casar a Petróleos Mexicanos y te sorprenderá ver cómo es que sale a lloriquear esta señora después de que se confirmara un juicio penal en su contra. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues así es, ciudadanos, María Amparo Casar, claro, sigue estando en el ojo del huracán después de que se revelaran más datos referente al desfalco, a la defraudación que le realizó a Petróleos Mexicanos después de que se revelara que esta señora mintió y utilizó sus influencias para recibir una pensión vitalicia que asciende a más de 40 millones de pesos. Pues claro, ciudadanos, ya se ha revelado más información y detalles que estarían llevando a esta señora, la directora de Mexicanos a Favor de la Corrupción, a pagar, a restituir más de 45 millones de pesos. Todo esto directo a Petróleos Mexicanos. Vamos a revisarlo porque es bastante increíble lo que hicieron estos corruptos para asegurarse una vida cómoda y llena de lujos a costas de los mexicanos. Pues sí, ciudadanos, se revela que esta señora, María Amparo Casar, ha cometido un fraude en contra de Petróleos Mexicanos, por lo tanto tendría que restituir este dinero. Sin embargo, como estamos viendo en la pantalla, se reveló que esta señora, además de los 30 millones de pesos que recibió de esta pensión, pues claro, recibió más de 17 millones de pesos en un seguro solamente a 12 días del suicidio de su esposo en la torre de Pemex. También, como estamos viendo en la pantalla, el cinismo de esta señora y de su familia alcanza unos niveles verdaderamente increíbles, porque sí, Pemex hasta le tuvo que pagar el gas y la canasta básica, además de lo que ya le daban los más de 124,000 pesos mensuales. Por supuesto, también como estamos viendo en la pantalla, Pemex y todo el erario de los mexicanos tuvimos que pagar las universidades de sus dos hijos. Hablamos de Fernanda y de Carlos Márquez Padilla Casar, los cuales recibieron un apoyo para pagar sus colegiaturas en una de las escuelas más caras y más exclusivas de todo México. Hablamos del ITAM. Se reportó, como estamos viendo en la pantalla, que se pagaba por parte de Pemex una colegiatura de más de 16,000 a 20,000 pesos mensuales de cada uno. Además les pagamos los estudios de posgrado y por supuesto otros gastos que al final del día iban saliendo para los hijos de María Amparo Casar. Pues sí, ciudadanos, así vemos la pudredumbre. Les pagamos absolutamente todo, como si no fuera totalmente suficiente que recibieran más de 124,000 pesos mensuales. Recordemos que hay familias mexicanas que se tardarían décadas o inclusive toda su vida en ganar al menos el 10% de lo que recibió esta señora María Amparo Casar en esta defraudación a Petróleos Mexicanos. Pues sí, también como vemos en la pantalla, se confirmó por parte del director de Pemex, este señor, el esposo de María Amparo Casar, el cual decidió suicidarse. Pues claro, también fue metido por palancas, pues como vemos en la pantalla, en los informes, en los dictámenes de las autoridades judiciales se confirmó, y cito, su hija se hizo muy amiga de la hija del licenciado Márquez Padilla y lo invitó a laborar en Sedesol. En marzo de 2004 lo invitó a laborar en Pemex por necesitar un coordinador de asesores, a pesar de estar separado de su esposa, que eventualmente desembocaría en su suicidio, al menos 3 meses después de haber llegado a la paraestatal mexicana. Pues sí, ciudadanos, así vemos claramente cómo es que se va desdeñando esta historia, se construye una red de corrupción y de nepotismo. Sin embargo, Petróleos Mexicanos y el presidente Andrés Manuel revelaron
como vemos en la pantalla el dictamen de las autoridades judiciales y periciales que confirma que este señor como tal sí se suicidó y que por lo tanto no estaría apto para recibir esta pensión vitalicia. Primero, porque no cumplía el tiempo de antigüedad necesaria para recibir dicho apoyo, y en segundo grado, que este señor realizó estas maniobras de suicidio, inclusive con varios testigos oculares. Inclusive, como vemos en la pantalla, este es el dictamen. Leamos solamente este párrafo, porque como tal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dictaminó lo siguiente, y cito: vista a la averiguación previa citada, en la que se consulta el no ejercicio de la acción penal, en la que se desprende que con fecha del 7 de octubre del 2004 se inicia por el delito de homicidio cometido en agravio de Carlos Fernando Márquez Padilla García. Pues sí, ciudadanos, esta frase lo que quiere decir es que las autoridades de la Ciudad de México no encontraron indicios de un homicidio como tal, lo consideran un suicidio, es decir, este señor decidió quitarse la vida, por lo tanto no ejercieron acción penal alguna en contra de nadie, ni siquiera en contra de Petróleos Mexicanos. Inclusive, como vemos en la pantalla, el periódico El Universal declaró, y cito: apenas hace 2 meses el funcionario de la compañía paraestatal se separó de la doctora María Amparo Casar. De acuerdo con testigos oculares, el esposo de María Amparo Casar se arrojó del edificio minutos antes de las 9 de la mañana del jueves 7 de octubre del 2024. Ciudadanos, aquí vemos claramente en este periódico del Universal del día viernes 15 de octubre del 2004 cómo es que todo concuerda. Personas vieron a este señor aventarse de la ventana de su oficina sin que nadie lo empujara. Simplemente este señor estaba deprimido, y pues claro, ¿cómo no estarlo si su esposa es María Amparo Casar? Pues sí, ciudadanos, vamos a escuchar rápidamente al director de Petróleos Mexicanos confirmando esta nueva información y por supuesto confirmando esta pesquisa en contra de la directora de Mexicanos a favor de la corrupción, María Amparo Casar, la cual tendrá que regresar y restituir más de 40 millones de pesos directamente a Petróleos Mexicanos. El día 7 fallece su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Una cosa curiosa o poco usual, Petróleos Mexicanos, los funcionarios de aquella época, le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre. Fue algo muy rápido, ahí es el 7 de octubre y el 29 ya ella recibe el primer pago de pensión. Y el 19 de noviembre, un mes, 10 días después, recibe el pago del seguro. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos que recibió la señora Casar, sin que se esperara al cierre de la averiguación. ¿Qué era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos los funcionarios anteriores? Esperar a que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte, sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Bueno, no fue así. Y pues sí, ciudadanos, ante esta situación, pues claro que ya reaccionó la oposición, activaron su maquinaria de defensa a favor de esta señora María Amparo Casar. Como tal, ya están utilizando al Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Sabemos que lo tienen controlado los opositores y como tal ya lo han activado para poder defender a María Amparo Casar. Como vemos en la pantalla, levantaron una investigación por la supuesta vulneración de los datos personales de esta señora. Como vemos y como se cita en este comunicado, el INAI inicia investigación de oficio por divulgación de datos personales que hizo la presidencia en el caso Márquez Padilla. El instituto presume que la existencia de incumplimientos de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados
si se mantiene atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas por la difusión de sus datos. Es decir, están esperando a que Mario Amparo Casar denuncie para de esta manera levantar una investigación en contra del presidente Andrés Manuel, puesto, y como dice en el documento, el INAI advirtió que los documentos publicados por el presidente contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco que identifican o hacen identificables diferentes personas físicas, por lo que se presume la existencia del incumplimiento a la Ley General de Transparencia. A la par de la investigación de oficio, el instituto mantiene atentas las denuncias que se pudieran presentar en contra de la difusión de los datos personales. Pues sí, ciudadanos, estos opositores ya desplegaron al INAI, lo activaron y cómo no, pues es un instituto que ellos mismos crearon en el gobierno de Vicente Fox para simular un ejercicio de transparencia. Sin embargo, solo lo han utilizado de manera facciosa para esconderse en los altos cargos, darse estos altísimos sueldos, al final del día quererse sentir superior y por encima de los tres poderes de la federación. Por eso es que el presidente Andrés Manuel busca eliminarlos, así como estos institutos autónomos del pueblo mexicano que solamente defienden a una cúpula panista. Pues sí, ¿y cómo no lo defienden? Pues claro, inclusive vemos cómo es que los opositores armaban estas movilizaciones con el hashtag El INAI no se toca. Inclusive vimos a Xóchitl Gálvez amarrarse a la silla de la presidenta del INAI. Pues claro, esta señora se encadenaba porque recordamos que el INAI le dio contratos multimillonarios a Xóchitl Gálvez y a sus empresas fantasma. Pues sí, aquí vemos la red de corrupción, todo va tomando sentido y claro, es un rompecabezas que se va armando solo. Pues sí, quieren callar al presidente Andrés Manuel y a las autoridades de Petróleos Mexicanos, inclusive como lo hizo el INE de la Ciudad de México, el cual prohibió que se hable del cártel inmobiliario por parte del partido de Morena, del presidente Andrés Manuel y de cualquier ciudadano, porque sí, quieren salir a defender a este señor Santiago Taboada, a este mega negociazo del cártel inmobiliario y a estos panistas, los cuales no quieren que se sepan de sus corruptelas, porque sí, cuando ya se revelan, ahí es cuando salen a chillar y salen a decir que sus derechos están siendo vulnerados y que su información debe de ser protegida, porque claro, estos señores robaban y lo peor de todo es que no perdían su respetabilidad, porque claro, estos institutos autónomos, además del poder judicial, protegían hasta la muerte sus nombres, porque sí, iban a permitir que sus nombres ni los de su familia fueran manchados con corrupción. Pues claro, a conveniencia el poder judicial y estas pseudo instituciones autónomas. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel arremetiendo contra Mario Amparo Casar y por supuesto contra las autoridades del INAI, las cuales ya se alinearon a los intereses de esta señora para defender su mega desfalco multimillonario a Petróleos Mexicanos. Porque sí hay complicidad. Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir, se violó la privacidad, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado porque si se da a conocer se puede cometer el delito, el grave delito de que se viola la privacidad. Entonces sí es importante el que se conozca sobre esto y se pueda producir o se pueda continuar con un debate sobre estos temas, porque todo esto nos ayuda a saber quién es quién en la vida pública del país, nos ayuda a saber cuáles son los límites que se tienen, a saber cómo funcionaba la corrupción, para prevenir, para que en las futuras generaciones no engañen, no manipulen. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, pues claro, ahora están saliendo a defenderla desde el INAI, alegando que es ilegal dar estos datos personales. Sin embargo, en primer lugar, el esposo de esta señora ya falleció, esta señora tampoco es funcionaria, y en el tercer lugar, la ley lo permite, porque como vemos en la pantalla, el mismo artículo 112 y 115 de la Ley General de Transparencia dice, y cito, no
no podrán invocarse del carácter reservado de información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en segundo grado, cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo a las leyes aplicables. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que la misma ley de transparencia está permitiendo que estos datos se den a conocer, porque claro, es un caso claro de corrupción por parte de esta señora y las autoridades de Petróleos Mexicanos, que en ese entonces agilizaron el proceso de su pensión vitalicia, que como vemos en la pantalla está aprobada hasta 2999, es decir, más de 1000 años de pensión que tendrá que recibir esta señora, sus hijos y los hijos de sus hijos, así hasta la infinidad. Pues sí, ciudadanos, así es como maiciaban a los opositores, pues claro, dándoles una vida cómoda y llena de lujos. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente cómo es que esta señora, ante la balconeada que ya le dieron, pues claro, ya salió a chillar. Inclusive los opositores ya salieron a defenderla de manera desesperada, porque sí, ya se le viene la justicia encima. Cuando aparece este nuevo suceso del viernes en la mañanera, en donde pues esto escala a un delito pues que está penado con la privación de la libertad, ¿no? Es fraude a la nación. Entonces, pero claro, esto fue en viernes, se nos atraviesa el fin de semana y pues hoy hoy tendré reunión con los abogados para ver, porque esto ya no tiene nada más que ver con que se me haya suspendido como una medida, pues yo diría, aparte de ilegal, intimidatoria, intimidatoria de la libertad de expresión. Y pues veremos, primero tenemos que averiguar si hay una demanda, como dice el presidente, penal en tu contra, sí. Penal o administrativa, digo, si está en la fiscalía va a ser penal. Y pues sí, ciudadanos, así vemos a esta señora, pues claramente salen a defenderla de quién sabe dónde. Por supuesto, su jefe Claudio X González salió a defenderla en su cuenta de redes sociales. Se citaba lo siguiente por parte de este canalla, y cito: el artero ataque del gobierno contra Amparo Casar, presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción, ha revelado la gigante corrupción de esta administración y sus secuaces, marca un nuevo hito en la bajeza con que se conducen AMLO y Morena. ¡Ya basta! Pues sí, ciudadanos, así vemos a este señor que de manera desesperada sale a señalar al presidente Andrés Manuel como un gobierno autoritario. Sin embargo, que no se le olvide, inclusive esta señora recibió más de 1 millón de pesos como trabajadora del Canal 11, como estamos viendo en la pantalla. Inclusive hasta le subieron el sueldo. Pues sí, qué fea dictadura, donde te dan 1 millón de pesos por hacer absolutamente nada. Pues sí, hasta sacaron un desplegado de ciudadanos panistas queriendo defender a esta señora. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente a estos panistas, a estos chayoteros defendiendo a María Amparo Casar, inclusive señalando al presidente Andrés Manuel. Vamos a verlo porque este Senado sincronizado de Claudio X González, del INAI y también del partido del PAN, por supuesto, de estos periodistas chayoteros. Y el INAI es para la protección de datos personales. Es decir, en este momento es María Amparo Casar, pero podría ser cualquiera. Imagínese usted que tenga un asunto personalísimo, tan doloroso y tan complicado en su familia y que sea expuesto en Palacio Nacional. No se defiende si está bien, está mal. Eso tendría que ser objeto de una investigación. Una investigación al final del sexenio, por cierto, contra una opositora y una crítica del gobierno. Pero bueno, está bien. Una investigación en las carpetas, por parte de las autoridades que corresponden, no ventilando y dando por culpables ahí en ese estrado en donde se dice quién es culpable y quién es inocente de Palacio Nacional. Esa no es la forma de hacerlo. Nos dicen que el presidente está durísimo otra vez con el tema de María Amparo Casar. Otra vez, sí, como eso es como su único tema, como su prioridad en el país es esa para el observador. María Amparo. Pero además aquí, ¿cuál es el acto de autoridad reclamado? ¿Cuál es? ¿Dónde está la sentencia de un juez diciendo que fue un suicidio y se cometió un fraude por parte de María Amparo Casar? Eso no existe. Y sin embargo, el presidente lleva 2 días en una ofensiva brutal, despiadada, y aquí se usó la palabra despiadada, contra una persona.
contra una mujer. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos a lo peor del periodismo mexicano, a esta señora Azucena Uresti también, a Ciro Gómez Leiva. Y pues sí, ciudadanos, ya se revela esta corrupción de María Amparo Casar, una señora que supuestamente lidera una organización que está en contra de la corrupción. Pues sí, el mundo patas para arriba, porque sí, esta señora se las pinta de paladina de la honestidad, pero salió una verdadera fichita. Pues sí, ya se le viene la justicia encima y esperemos que pronto, muy pronto, Petróleos Mexicanos le saque una denuncia a nivel judicial por este desfalco multimillonario. Esperemos que se pueda recuperar el dinero y si no, que al menos quede como vestigio de la corrupción que realizaron estos opositores, porque sí, ciudadanos, de estos temas jamás nos enterábamos en los sexenios pasados, era algo que no se decía. Los medios de comunicación calladitos como momias y nosotros seguíamos trabajando para alimentar a estas verdaderas sanguijuelas, las cuales inclusive lucran con la muerte de sus seres queridos para de esta forma llenarse los bolsillos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este caso de corrupción de la señora María Amparo Casar? ¿Ustedes creen que vaya a ser castigada y restituir este dinero? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!